Porque el presidente Gabriel Boric descartó que haya dado alguna instrucción a la ex ministra Janet Vega para que contacte a Héctor Yaitul. Queremos profundizar en este tema junto al senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Muy bien aquí en mis tierras de Arica. Desde el norte, la voz de José Desde Miguel el Insulza norte, del pero norte me de embarco Chile. esta noche para Santiago. Bueno, senador, lo primero es cómo analiza usted cuál es el comentario que le produce lo que ha pasado en las últimas 24 horas en La Moneda con esta exigencia de renuncia a la ministra Janet Vega. ¿Cuál es su lectura del caso? Creo que el presidente ha sido muy claro, y más clara aún, diría yo, la vocera hace un momento atrás, que la vi yo ahí en televisión, y que dijo, más aún, dijo, la ministra no fue ni autorizada ni informó acerca de su decisión de llamar al señor Yaitul. Y por lo tanto está claro que actuó de manera completamente por su cuenta, seguramente de buena voluntad, no me cabe ninguna duda, creo que no pretendía producir ningún daño ni nada, pero hay reglas que son básicas, como dijo el presidente, no solamente las normas para, digamos, los contenidos, sino que también las formas, ¿no? Una cosa de este tipo debería pasar por lo menos por el ministro del Interior en todo caso. Ya, pero es de alguna manera verosímil la versión que entregó la ministra Camila Vallejo en el sentido de que la ministra tampoco habría de alguna manera instruido a su periodista para que contacte o haga un primer acercamiento con Héctor Yaitul. No, eso no lo sé yo realmente, ¿eh? No lo sé, no tengo ninguna forma de contratarlo, pero naturalmente si la funcionaria lo hizo por su propia decisión, creo que faltó en el texto en el texto de lo que hemos leído, toda esta noticia que se filtró, dice claramente, la funcionaria dice claramente que la ministra le ha pedido hablar con él. Ya, pero fue una sobrereacción quizás del gobierno pedirle de inmediato la renuncia a la ministra, pensando en que también ha habido otros integrantes del gabinete que han cometido más errores o muchos errores bien seguidos y no se les ha pedido la renuncia de inmediato. Mire, yo en realidad en los gobiernos en que estuve no ocurrió nunca una cosa así, pero déjeme decirle que sí recuerdo con el gobierno de Patricio Aylwin al comienzo, hubo varios, porque era un comienzo, era algo, no diré lo mismo, pero relativamente parecido a un gobierno con poca experiencia que actuaba por primera vez, y muchos de los jefes, de los ministros o jefes de servicio, hicieron declaraciones por su cuenta, ¿no? Declaraciones políticas, hasta que en un momento determinado el presidente ya dijo basta, y le pidió la renuncia, no recuerdo si a uno o a dos de ellos. Y se acabó el problema, no ocurrió más. Yo creo que eso es un poco el mensaje que se quiso mandar con esto. Yo lo lamento por Janet Vega, porque es una persona que respeto y que ha sido muy buena como funcionaria pública, se ha portado muy bien en este caso también. No ha salido a hacer declaraciones ni defensa pública, pero la verdad es que creo que el presidente si va a actuar, tiene que hacerlo rápido. Pero, si va a actuar, tiene que hacerlo rápido. Si se pone a pedir renuncia 3 o 4 días después, no tiene ningún sentido. Senador, pero si de alguna manera la exministra Janet Vega dice que no instruyó ella a título personal contactar a Héctor Yaitul, ¿por qué presenta su renuncia o por qué se produce finalmente esta salida anticipada del gabinete? No sé si ella ha dicho eso. Pues si ella ha dicho eso, claro, eso cambia las cosas, pero... Es lo que dijo la ministra Vallejo. La funcionaria que era de su confianza, o sea, designada por ella, dijo que estaba llamando de parte de la ministra. Eso es lo que leímos ahí. Sí, pero Camila Vallejo dice que la periodista llamó a título personal en este primer contacto con Héctor Yaitul. A título personal es así, pero la funcionaria está diciendo que llamó a partir. El presidente evaluó las cosas y tomó la decisión que tomó. Y así debe ser. Senador, y usted que tiene larga vida política en nuestro país, que ha sido ministro además en reiteradas oportunidades, ha tenido cargos internacionales, el análisis más macro que se hace de esto, ya se ve que la oposición viene en una ofensiva, que ha pedido que la exministra Janet Vega vaya a la Comisión de Seguridad, y también están acusando un encubrimiento del gobierno de contactos con Yaitul y quizás con otras personas que están vinculadas al terrorismo, a lo que se llama terrorismo ahí en la Araucanía. Mire, si hubieran existido contactos con Yaitul, yo quiero recordar que la postura del gobierno a este respecto fue bastante clara desde el principio. El gobierno, y nosotros lo apoyamos, planteó la necesidad de un diálogo, buscar un diálogo. Ahora, por lo tanto, en el fondo del asunto no había un problema. Pero lo que pasa es que cuando se dice busquemos un diálogo, se entiende que se va a hacer a través de los medios y de los canales que el gobierno decide para eso.
y no que cualquier persona va a salir a buscar el diálogo, ¿no? No se trata de eso. Por lo tanto, yo no veo que alega a la derecha que, mira, la derecha está, no quiere, como lo dijo muy bien el presidente, no quiere resolver este problema, quiere que se prolongue lo más posible, ojalá hasta el próximo domingo. Yo no creo que le cause ningún beneficio, pero los señores diputados de la UDI están en pie de guerra, y están en pie de guerra, bien sabemos, por otras razones. Y a esta altura, senador, no tiene nada que ver con Textul ni con la Araucanía. sí, ya a esta altura, ¿quién debería o quién sugiere usted quizás que podría ser el reemplazo de Janet Vega? ¿Debe ser alguien, por ejemplo, del socialismo democrático o alguien de Apruebo Dignidad? Mire, el presidente nombra su gabinete, yo en eso no me meto nunca. ¿Pero se deben mantener los equilibrios? Yo no, mire, yo digo que siempre es bueno tener que todo, o sea, la mejor forma, la mejor manera de poder de tener una coalición es que participen todos, ¿no? Yo nunca he creído en las coaliciones que son apoyadas desde fuera. Naturalmente, el ideal sería que tuviéramos un buen equilibrio en el gobierno, pero sobre la designación lo va a decidir el presidente de la República. Ya, y desde ese punto de vista, senador, si es que gana el rechazo el próximo domingo 4 de septiembre, ¿debe haber un cambio de gabinete, un ajuste inmediato de no solamente desarrollo social, sino que varias piezas que quizás no han cuajado con el entramado que se diseñó el 11 de marzo? Mi opinión, o más bien mi opinión, mi impresión, más que mi opinión, mi impresión, porque lo he escuchado, es que va a haber algunos cambios después del día 4. ¿En qué carteras? Pero eso dependerá mucho de quién gana, como usted lo hizo, gane la prueba y por cuánto gana. Usted comprende que aquí tenemos 4 escenarios posibles, ¿no? Que vote, o 5 incluso, si me permite usted. Uno que gane la prueba, otro que gane el rechazo, otro que seguía que gane la prueba por mucho, que gane el rechazo por mucho, que vote mucha gente o que vote poca gente. Todo eso lo tenemos que evaluar. Lo vamos a evaluar después no lo vamos a evaluar a prueba a priori. Y usted se imagina que en los extremos, que ganó uno por paliza, naturalmente no se puede actuar de la misma manera si ganó por muy poco. Entonces yo prefiero no hacer hoy día propuestas acerca de lo que hay que hacer mientras no hagamos un análisis serio de los resultados del plebiscito. Y no en lugar de hacer tantos pronósticos, porque la verdad es que hoy día estamos en periodo de franjas, ¿no? Y de propaganda, y de desfiles, y de gente que le dice a usted, a donde yo estuve todos decían apruebo, no, donde yo estuve todos decían rechazo. Y todas esas cosas realmente distorsionan cualquier posibilidad de una lógica. Yo propongo esperar hasta el lunes 5, y el lunes 5 empezamos a analizar, pues y el presidente ahí decidirá lo que hace. Pero, senador, si tomamos en cuenta las diversas encuestas que se conocieron hace unos días antes de que entremos en esta veda electoral, varias encuestas muestran que el rechazo podría ganar por 5 o 6 puntos, 56% incluso, daba algunas versus el apruebo. Si es de esa magnitud la votación finalmente el día domingo, ¿dónde habría que ajustar? ¿Ministerio del Interior, Presidencia, Vocería, carteras sectoriales? Yo estoy de acuerdo con la o sea, yo respeto las encuestas, las respeto, ¿cierto? No dicen toda la verdad, pero dicen una parte de ella. Por ejemplo, la mayor parte de la gente, como un 90%, responde que sí van a ir a votar, y después dice que es lo que piensa votar. Y probablemente vaya a votar, en el mejor de los casos, creo que el pronóstico, la predicción de gente del CERVEL incluso dice que votaría así mucho un 65%. Por lo tanto, ese es un dato que falta, y yo repito, mire, yo no es que quiera esquivar esto, pero ni en los partidos de fútbol, ni en las elecciones es bueno hacer pronósticos pocos días antes del partido, ¿no? Ya, pero independiente de los guarismos, usted es uno de los socialistas que piensa que Giorgio Jackson, por ejemplo, debería salir, dejar de ser el enlace con el Congreso. No, yo no pienso, yo tengo mucho respeto por los ministros y no voy a pedir la cabeza de nadie. No estoy pidiendo la cabeza de nadie por ningún motivo. Ya. ¿Y dónde habría que ajustar las tuercas, entonces? Puedo haber tenido alguna diferencia con él, pero yo creo que está haciendo un trabajo como todo el resto del gobierno, y no es el momento de empezar a pedir cabezas, ni mucho menos. Ya. ¿Y en el caso del ministerio? Para enredar la cosa, después del resultado, tampoco voy a hacer yo que pida cabeza, por cierto. No me parece correcto. Ya. ¿Y en el caso del Ministerio del Interior, debe ser quizás asumido por un militante del Partido Socialista, como Manuel Monsalve u otro militante? Yo creo que nosotros estamos bien representados en el gabinete, el presidente decide. No es que, perdóneme, a estas alturas, como usted dice, yo tengo mucha experiencia, tendría que ser demasiado
demasiado novato para empezar a estas alturas a pedir cambios de gabinete y nombres para los cargos, ¿no? Ya. Eso no se hace. Senador, lo quiero llevar entonces a la detención de Héctor Yaitul. Ayer el abogado que lo defendía, Rodrigo Román, decía que esta detención se da porque estamos a puertas del plebiscito el próximo 4 de septiembre. ¿Usted coincide con ese planteamiento? ¿Hay algo de eso, de la cercanía electoral con la detención ahora, en este momento, de Héctor Yaitul? Mire, yo tengo entendido que la detención fue determinada por la Fiscalía a partir de antecedentes que están reuniendo hace bastante tiempo. Por cierto, hay cosas que no hay que ser demasiado ingenuos. El momento es bastante especial, pero al mismo tiempo es difícil interpretarlo. Porque ¿a quién favorece la detención de Yaitul? Por cierto, uno podría decir que favorece al gobierno porque se muestra que funciona, pero finalmente la decisión no la tomó el gobierno, perdón, la tomó la Fiscalía. Por otro lado, se podría decir que esto perjudica porque hay gente que es muy de izquierda y que va a estar enojada con el gobierno porque lo detuvieron. Y otros dirían que gente de centro va a mostrar, bueno, se le va a mostrar que este gobierno sí actúa, o que se actúa, mejor dicho. Entonces, yo la verdad es que creo que también en este caso es medio complicado decir, encontrar una razón. Usted sabe que los fiscales siempre, además después de preguntarse quién cometió el delito, dice cuál fue el motivo. Yo no consigo atisbar a un motivo que pueda haber tenido la Fiscalía y la PDI para detener al señor y los tribunales para detener al señor Yaitul en este momento. Que lo andaban buscando, no cabe ninguna duda. Ya. Senador, y respecto a las filtraciones que hemos conocido de estas escuchas telefónicas que provocaron la caída de la ministra Janet Vega, también hoy día conocíamos algunos dichos de Héctor Yaitul sobre el presidente Gabriel Boric. ¿Quién debe responder? ¿Qué se hace en estos casos? El presidente Boric dijo que eran inaceptables las filtraciones. Bueno, yo considero igual que el que es inaceptable, ¿no? Y la verdad es que las instituciones públicas son las primeras que deben guardar por sobre todas las cosas del decreto, el secreto, y por lo tanto creo que es necesario ir a un sumario. Ya. Hay que hacer un sumario para saber por qué se filtró eso. Puede favorecer a uno, puede favorecer a otro, puede ser bueno que hayan detenido esto, lo que se quiera. O se podrá juzgar como se quiera el tema de las mismas. Pero no se pueden filtrar documentos privados, documentos secretos de esa manera. Y hay que hacer, yo espero que se haga tanto en la Fiscalía como en la PDI, se haga un sumario al respecto. Ya, que no se deje pasar porque permanentemente conocemos filtraciones de expedientes de diversos casos. Ahora la coyuntura nos lleva a Héctor Yaitul y a estos llamados, pero esto no es nuevo. A cada rato, este no es un WhatsApp que se filtra o algo por el estilo, es un documento público, no es un documento emitido por una institución oficial que debe cuidar el secreto. Ya, pero ustedes de los que piensan... Las instituciones que están en esto son bastante claras, no son muchas, son pocas. Ya, pero usted de los que piensa, senador, que estas filtraciones fueron de alguna manera hechas con dolo para perjudicar al gobierno, se lo pregunto porque ayer en las 6 horas de juicio, ninguna de las escuchas telefónicas que hoy día conocemos por la prensa, que provocaron la caída de la ministra Vega, que provocaron también las reacciones de cómo trataba Héctor Yaitul al presidente Gabriel Boric, no se conocieron en la audiencia el día de ayer, pero sí aparecieron. Bueno, la verdad es que yo no podía juzgar eso. Yo creo que la gente que hace esas filtraciones la hace con alguna intencionalidad. Y no cabe duda que la intencionalidad por lo menos perjudicó a una persona, está claro. Razón de más para hacer una investigación, para hacer un sumario. Ya. Porque ciertamente se perjudicó a una muy distinguida persona que es una ministra, que por lo demás no está involucrada en la filtración de ninguna manera. Senador, ¿y la detención de Héctor Yaitul contribuye de alguna manera al camino de la paz que ha trazado el gobierno, de escuchar, de dialogar a las comunidades, a todos los actores que están vinculados al conflicto ya de muchos años en la Araucanía y el Biobío, o no? Mire, yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que el señor Yaitul es un político que hace política. Y él, naturalmente, era hasta hace poco el líder indiscutido de la principal organización digamos, de rebelde de la Araucanía. Han surgido otras, han surgido contendores, y él necesitaba recuperar su liderazgo. Y para eso empezó a hacer las declaraciones que hizo,
y llegó hasta el punto de admitir que el robo de madera, que es una epidemia en la Araucanía, pues, tenía por objeto financiar sus operaciones políticas. Y yo creo que ahí simplemente se entregó, por así decirlo. Yo creo que yo creo que él no tiene no tenía la menor duda que tarde o temprano lo iban a meter preso de nuevo. Ya, y esto usted dice que él lo haría para, de alguna manera, reivindicar su nombre y su liderazgo. Su liderazgo, sí, por ¿Sí? cierto, porque hoy día hay fraccionamiento entre los sectores que luchan en la Araucanía. Ya. ¿Y por qué usted dice que Héctor Yaitul es un político? Por eso, porque porque él no es, no lo creo, no puede haber sido antes puede haber tomado las armas en algún momento, pero es evidente que hoy día él está entre los que mandan y no entre los que ejecutan. Senador, lo último, sus expectativas de participación para el plebiscito del día domingo, ¿cómo están las cosas ahí en el norte? Estamos contactados hasta ahora con ustedes de Arica. Yo creo que va a participar bastante gente, porque mucha gente se ha interesado por saber de la Constitución. Ya. Pero no olvidemos que en estos últimos años hemos estado en las cifras de participación oficial, porque hay mucha gente que está en el padrón y no debería estarlo, gente que está en el extranjero, etcétera. Yo creo que con un 60% sería un estupendo. Ya. Bueno, veremos qué pasa el día domingo. Senador, muchas gracias por esta entrevista. Sabemos que tiene que ir raudo al aeropuerto, así que no vaya a perder el vuelo. Todavía tengo un par de cosas que hacer aquí, ¿no? Gracias, senador, que esté bien. Aprovecho de pasar el aviso. No se puede seguir saliendo los aviones de Santiago para ir a Arica a las 5:15 de la mañana, y la opción para devolverse como a la medianoche. Entonces uno realmente los vuelos de Arica a Santiago y de Santiago a Arica son cada vez más incómodos. Gracias, senador, que esté bien. Un abrazo. Buenas tardes. Gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Vamos a una pausa, nosotros ya volvemos.